Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que bueno, es un videíto de jueves en la tarde. Dado que he notado que a raíz de un video que subí ayer, donde me encuentro realizando un service a una estufa, quiero que sepan que en ese domicilio hemos realizado limpieza en 5 artefactos de similares características. Digo hemos porque fui con mi sobrino. Hoy no me asistió. Así que bueno, nada. Estuvimos realizando limpiezas de tiro balanceado de alguna que otra estufa de cámara abierta. Eh, bueno, a raíz de ese video surgieron varias preguntas que voy a responder en breve. Pero primero les quiero mostrar lo que me compré. No es un regalo para el Día del Padre porque todavía falta. Pero bueno, me compré esta francesa de 10 pulgadas Inco con apertura de 52 milímetros. Que bueno, verdaderamente ya hacía un tiempito que la quería. Y nada, estaba siempre que iba y que no, y que iba y que no, hasta que bueno, fui, me la compré. Nada, los amigos la tenían guardada ahí esperándome. Así que nada, la pagué 32 pesos. 32 pesos. La verdad me parece una unidad hermosa. No me podía faltar. Bueno, se da vuelta y se puede utilizar a modo llave de caño, cosa que no voy a hacer, la voy a utilizar como francesa. Quizás, bueno, si la utilizo para hacer toma de contacto y eso, sí la pruebe en todas sus capacidades o en todas sus posibilidades. Pero como herramienta personal, como herramienta para uso cotidiano, con que sea una francesa, que con esta longitud tenga esa apertura, ya me llamo más que contento. Pero bueno, ya hablaremos de ella en la charlita de la noche. No nos vayamos del punto. Lo que pasa es que me siento tan feliz como Patricio Garay cuando le hablan sobre Stilson. Nada, quería mostrárselas. Bueno, a raíz del videito de ayer surgieron varias dudas, entre ellas, ¿para qué sirve una limpieza de estufa? ¿Qué abarca una limpieza de estufa? ¿Cómo se realiza? ¿Qué pasa si no la limpio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo detecto que mi estufa necesita una limpieza? Bueno, son todas preguntas que yo, para responderlas quizás un poco más gráficamente, debería tener o una estufa o sus componentes por separado, dado que siempre tengo quemadores, pilotos, cañitos, roviretes. Pero bueno, no preparé nada para la ocasión, como también tengo termostatos quemadores de termotanque. O sea, bueno, poder ejemplificar un poco. La limpieza de estufa, la esencia de una limpieza de estufa es que la estufa obviamente funcione bien, y ahí se podría terminar el video. No, la idea de la limpieza de estufa no es como hacía un viejo de acá del barrio que todos decían, vino, me hizo limpieza de estufa, pero la estufa sigue igual que antes. El viejo iba con un pincel, la limpiaba a la perfección toda por afuera, pero no le sacaba ni una tuerca. O sea, le sacaba la tapa, le sacaba las telas de araña, todo perfecto, listo, la armaba de vuelta y se iba. La limpieza de estufa comienza cuando el cliente nota que la estufa tarda en prender. Por ahí, si tienen la suerte de que le funcione el encendido piezoeléctrico. Había leído un comentario esta mañana de un amigo del canal que había fijado un precio y su precio abarcaba cambiar todo, encendido piezoeléctrico, bujía, todo lo que corresponde a que la estufa prenda en una sola chispa. Yo eso en una época también lo hacía, pero comprobé que no, al menos en mi experiencia, no era efectivo. Los repuestos, los componentes para que el encendido piezoeléctrico funcione y funcione bien no son fieles, no son nobles, hay que adaptarlo
a veces a la estufa existente. Entonces, cuando por ahí me piden que encienda en forma automática, dado que los tiro balanceado, y esto quiero que quede bien claro y se remarque, los tiro balanceado no deberían tener acceso para nada al interior de la unidad. Repito, en los tiros balanceados no se debería tener acceso al interior de la unidad. Está la línea Volcán y la línea Orbis Calorama, que viene con una ventanita, con un resorte, y esto ya data de la década del 90, que venían así, porque saben que el encendido piezoeléctrico es tan malo que la gente no la podría prender si no tendría esa especie de ventanita donde va el vidrio. De ahí ustedes ven la llama piloto, ponen el fósforo, apretan, prende, sacan el fósforo, la ventanita se cierra y se terminó el problema. Pero bueno, en los artefactos de tiro balanceado, que deberían ser completamente estancos, no se debería poder acceder a la cámara de combustión. En este tipo de estufas, sí, se hace, pasa. También están los amigos que ante la falla, la rotura del encendido piezoeléctrico, lo que hacen es le sacan el vidriecito, alterando lo que es la combustión del artefacto. Por ahí no lo perciban, por ahí no lo noten, pero la mezcla estequiométrica que se necesita para que funcione, la mezcla de aire y gas, para que funcione todo como corresponde, se desequilibra. No debería quitarse el vidriecito para poder meter el fósforo. Pero bueno, yo había desarrollado un sistema, este año no lo he hecho, no me lo han solicitado. Yo adapto lo que es el encendido electrónico, dado que las estufas de ahora vienen con un encendido electrónico. En la casa Francigas, en Morón, se puede comprar eso genérico y se adapta. Hay que poner el botoncito arriba con una pila AA, bueno, está todo el equipito para anexar a la estufa y que tenga la chispa tipo encendido electrónico. Imaginémonos, y esto le va a gustar al señor Garay, que uno es un CDI y el otro es un encendido a platino, y de los malos. Pero bueno, cuando generalmente notamos que la estufa tarda en prender una chispa, 2 chispas, 3 chispas, y hay que tener bastante tiempo presionada la válvula de seguridad o el comando de la válvula de seguridad, generalmente eso sucede por 2 motivos. Primero y principal, lo hacemos para que se junte una porción generosa de gas y la chispa pueda detonar, dado que al estar quizás tapado el inyector o pico del piloto, el piloto en las estufas tiene 3 funciones y las vamos a detallar. Pero al encontrarse tapado el piloto, ¿qué va a pasar? Va a pasar menos gas. Va a pasar menos gas y puede que no pase nada de gas. Eso ya sería una situación extrema. Pero generalmente notamos que el piloto está muy chico. Muy chiquita la llama piloto. Eso va a generar 2 situaciones, 2 preocupantes y una de ellas no tanto. Vamos a empezar por la no tan preocupante. Que la llama piloto esté muy chica por la ausencia del paso de gas, o sea, que se reduce el calibre del inyector o pico, nos va a ocasionar que demore en prender, que tengamos que tirar más de una chispa, más de 2 chispas, más de 3 chispas, y créanme que los encendidos piezoeléctricos ahí ya empieza a trabarse. Bueno. Después, la llama está muy chiquita, dado que generalmente en las estufas de tiro balanceado, de antigua generación y no tan antigua generación, era un sombrerito que venía con 3 vías, 2 hacia los costados
y uno hacia adelante. A la izquierda, viéndolo de frente, o sea, viéndome de frente a ustedes, vamos a tener, si ustedes me están viendo de frente, va a ser a la derecha. Bueno, a la derecha vamos a tener la bujía de encendido que le va a tirar la chispa para que prenda el piloto. Va a quedar saliendo la llamita hacia esos tres lados. Un lado opuesto a la bujía vamos a tener la termocupla, que dicho sombrerito tiene la vía para que salga la llama y caliente el capilar de la termocupla. ¿Para qué? Para que genere la corriente que acciona la válvula de seguridad, la electroválvula, que después vamos a hacer unas pruebitas algún día. Lo que pasa que de eso en YouTube ya hay mucho. Ya todos prueban termocuplas, todos hablan sobre termocuplas. Solamente vi un sujeto que no tiene ni la menor idea cómo funciona una termocupla. Y ustedes se imaginarán de quién estoy hablando. Una persona obesa que le falta el aire y que usa sombrerito. Pero bueno, no nos vayamos del punto. Vamos a tratar de que este video sea lo más explicativo posible. Porque verdaderamente algunas personas han consultado. Bueno, tenemos el sombrerito, y no es panchejo, bueno, no. Tenemos el sombrerito con las tres salidas, que una tiene que calentar la termocupla. ¿Qué pasa? Al estar la llama tan chiquita, vamos a estar quizás varios segundos, o por qué no, hasta inclusive un minuto, sosteniendo el comando de la válvula de seguridad. ¿Para qué? Para que quede prendido. Después, ante la presencia de la llama y las variaciones de gases y de aire y de mezclas que se producen dentro, por ahí la llama tiende a moverse, se aleja un poquito del capilar, se enfría y se apaga. Hasta ahora sabemos que mediante el gorrito que lleva el piloto, una salida nos sirve para que la estufa prenda, en primera instancia el piloto, para que caliente el capilar de la termocupla, y la tercer llamita iría orientada hacia los quemadores. ¿Para qué? Para que cuando abramos el rovirete, ya sea que arranquemos por el máximo o por el mínimo, generalmente las estufas arrancan por el mínimo, por el caudal de gas que sale al máximo. Si comenzaran su escala de mayor a menor, habría muchas porciones de gas dando vueltas, o la porción de gas sería muy grande y la detonación sería de las mismas proporciones. Pero bueno, la llama piloto, la tercer función del sombrerito del piloto, es direccionar una llama hacia los quemadores, para que cuando abramos el rovirete tome contacto con el gas que van a expulsar estos mismos y se prenda la llama deseada. Bueno, ¿qué pasa cuando la estufa está con el inyector del pico tapado, el inyector del piloto tapado y sale poco gas pero queda prendida? Bueno, después de haber tenido que esperar bastante para que la termocupla se caliente, quizás no es mucho, algunos segundos más, pero bueno, es más fácil que se apague, no está funcionando bien, pero pongámosle que todo haya quedado encendido. Vamos a suponer que el piloto quedó encendido con la mínima llama admisible. Cuando pasemos a la posición encendido de quemador, se va a juntar bastante gas, dado que el piloto está chico, y ese gas, al momento de tomar contacto con la llama piloto, no va a prender en forma natural. Va a prender o va a detonar, y a veces, créanme, que detona y fuerte. Por eso es aconsejable
sugerible y recomendable, más allá de que la estufa le funcione perfectamente, todos los años hacerle una limpieza. La limpieza se realiza desarmando todos los componentes de la estufa, incluso sacando los quemadores, que a veces lo vamos a encontrar simplemente apoyado en una especie de U de chapa, va a estar apoyado ahí, en contacto con el inyector, próximo a la trompeta donde va a ser canalizado el gas, para que la mezcla estequiométrica se dé en forma favorable dentro del quemador y prenda la llama. Muchas veces lo vamos a encontrar fijado mediante tornillitos, generalmente tornillitos Parker, cabeza hexagonal de 1/4, que bueno, por eso siempre es recomendable tener un tubito de 1/4 con una llavecita en la caja de herramientas. Bueno, vamos a tener que desarmar todos los componentes de la estufa. Vamos a desarmar el inyector de piloto, vamos a desarmar el quemador sacando su inyector, todo como corresponde. Cuando se trata de un service, cuando se trata de una limpieza, obviamente hay gente que no les digo que va como el viejo Manolo con el pincel y le limpia las telarañas y ya le hizo la limpieza, pero hay gente que va con una aguja o con un clavo o con no sé, y terminan sacando de calibre el pico del piloto. Pasamos de tener un piloto chiquito y pobre a tener un piloto que ya con el simple hecho de tenerla en piloto calienta el ambiente. ¿Por qué? Por exceso de llama. Así sufre la termocupla, así sufre la estufa, así sufren un montón de componentes. O sea, el pecho de la estufa obviamente está en contacto permanente con esa llama y cuando ustedes retiren la tapa van a ver la quemadura que tiene. Obviamente ese sería un daño no deseado, como cualquier daño, pero que no vamos a notar a futuro. Pero que la termocupla se quema al poco tiempo, se quema. Ese es el famoso caso que uno va y dice, esta estufa, vos la dejás en piloto y ya te calienta el ambiente. Cuando mirás, tiene un piloto así de largo. Es más, hasta a veces calienta. Va a sonar un poco exagerado lo que digo, pero depende las calorías que tenga la estufa. A veces el piloto agrandado por cualquiera, mediante herramientas no fieles, termina calentando más que el mínimo. De la estufa. Pero bueno, tratándose de una limpieza, no es necesario que llevemos un elenco completo de calisuares. La herramienta o aguja con un calibre determinado que utilizaremos para limpiar dichos inyectores, obviamente tienen una medida. Para tantas calorías, para tanto paso de gas, se utilizan distintos calibres. Pasa lo mismo en las hornallas, pasa lo mismo en los hornos y también en los termos. Esas luces de paso varían si el gas es gas envasado o gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural tiene entre 9.000 y 9.300 calorías hora por metro cúbico y el gas envasado tiene 22.380 calorías por metro cúbico. ¿Qué queremos decir con esto? Que si tenemos la misma luz, si usamos la misma luz en gas natural con gas envasado, vamos a tener un soplete. Si damos vuelta al ejemplo y utilizamos la luz de gas envasado para gas natural, podría ni siquiera prender, como pasa con las hornallas de la cocina, el famoso
hay que hacerle la conversión o cambiarle los picos. Pero bueno, volvemos a las estufas. Yo, en lo personal, cuando se trata de una limpieza de estufas, no llevo mi elenco de Calisuares. Llevo 2 medidas. ¿Por qué? ¿Por qué, Tano? Porque se trata de una limpieza, no de una modificación. Se trata de una limpieza, no de una modificación. No vamos a alterar las luces de los pasos calibrados. Simplemente lo vamos a destapar y él va a volver a su diámetro original. Lo vamos a probar mediante ver luz, lo vamos a probar mediante soplar, vamos a realizar un montón de maniobras que para los amigos, los que conocen de esto, son elementales y bueno, el video por ahí les resulte aburrido. Pero, bueno, hay muchos amigos que tienen dudas de cómo funciona una limpieza de una estufa y es de esta manera. Una vez que tenemos el piloto con la luz de inyector que corresponde, lo podemos probar sin necesidad de armar toda la estufa y vamos a ver qué tal se comporta, qué tan buena llama tiene. Quizás lo tengamos que prender mediante llama, dado que por ahí la bujía del encendido está desconectada, por ahí. Pero lo podemos probar, de hecho yo tengo fotos y videos probando los pilotos sin el armado del tiro balanceado. Pero vamos a suponer que quedó claro y que quedó arreglado el tema piloto. Abro un paréntesis. Hay estufas, depende el poder calorífico, y digo el poder calorífico por las dimensiones que tiene esta, que se puede trabajar quizás no cómodamente, pero con llaves francesas chicas, se pueda armar y desarmar. En el resto, en estufas más chicas, donde todo está más junto, vamos a necesitar llevar imperiosamente llaves de boca. ¿Por qué? Porque no entra. Y a veces vamos a necesitar llevar más de una unidad de cada medida. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, que el cuerpo del paso calibrado es hexagonal 716 y la tuerca con la virola abajo también es hexagonal 716, por ejemplo. Entonces, con una tenemos, con la otra aflojamos y para armar es lo mismo, pero al revés. En otras estufas, donde por ahí, con una francesita de 6 y una francesita de 4, la podemos desarmar también. Digo y hago todas estas aclaraciones para que se empiece a comprender el porqué a veces la necesidad de un juego de llaves. En las estufas se necesita y se necesita mucho. Ya tenemos resuelto el tema del piloto. Vamos al quemador. El quemador, vamos a sacar su paso calibrado, vamos a hacer lo mismo, lo vamos a llevar a la luz original, por ahí se rodeó de óxido, por ahí se rodeó de carbonilla, por ahí el gas no vino tan fiel, estoy hablando de gas envasado, donde por ahí algunas plantas de dudosa moral ponen un poco de agua y llenan con menos cantidad la garrafa de gas, tiene menos autonomía, tiene menos durabilidad, tiene menos gas. En lugar de tener determinada cantidad de metros cúbicos, tiene algunos menos. Y digo determinadas porque las garrafas hay de 3, de 5, de 10, hasta cilindros de 45 kilos. O 24 metros cúbicos. ¿Pero a qué iba con esto? Vamos a llevar de vuelta el pico del quemador a la luz original. Vamos a hacer lo propio de mirarlo, campanearlo, ver que no sea un agujero así de grande, ver que esté en la luz que corresponde, con la herramienta llamada Calisuar. Como se trata de limpieza y como ya dije antes, vamos a utilizar 2 medidas, nada más.
puede que tengamos 2 quemadores, puede que tengamos 4 quemadores y nos encontremos con 4 pasos calibrados. Hay estufas con 4 quemadores y bueno, hay que desarmar y limpiar. Hay que hacer la limpieza correspondiente de los quemadores. ¿Cómo se hace la limpieza de los quemadores? Yo generalmente tengo este sistema desde hace 30 años. Le pido al cliente una hoja, lo doy vuelta, lo descargo de carbonilla con un martillito chiquito, muy chiquito. Bueno, andaba dando vuelta por acá. Le pego unos golpecitos y hago que salga todo el carbón. Se asombrarían la cantidad de carbonilla que se puede llegar a juntar dentro de una estufa. Es mucha, es muchísima. Una vez que estamos, incluso en una época, tenía hasta una aspiradorita de mano, chiquita, y le hacía una limpieza de esa forma. La daba vuelta el quemador, sacaba toda la carbonilla. Una vez que estaba convencido que había sacado la parte grande, la parte gruesa, le hacía una aspiración con la aspiradora para sacar los últimos restos que pudiesen quedar. Bueno, ya tenemos todo limpio y todo calibrado. Comienza el proceso de armado. Vamos a poner todas las tuerquitas, todos los tornillitos que sacamos, dado que bueno, uno generalmente cuando va a hacer un service, una limpieza, bueno, en las estufas, por ejemplo, Volcán o Orbis Calorama MG más que nada. Orbis Calorama a veces viene con 3 tornillitos y sale el piloto de costado. Pero bueno, hay otras que nos permite un acceso cómodo a los quemadores para liberarlos y tiene cerca de 16 tornillos. Parker, cabeza hexagonal 1/4. Bueno, cuando uno llega, ya de movida le faltan los tornillos que sostienen la tapa. ¿Por qué? Porque es incómodo de poner. Es incómodo de poner. Más la posición en que van puestos. Más por ahí que no somos chiquitos. Los que andamos en esto no somos chiquitos. Por ahí el lugar es escueto. Meter la tuerca cuesta. Entonces lo que hacen algunos colegas, por llamarlos de alguna manera, le ponen uno solo, el que le queda cómodo. Como la estufa queda cerrada y está todo perfectamente bien, no hay problema. Pero bueno, vamos a comenzar a armar de atrás para adelante. Vamos a poner los picos de quemador, los pasos calibrados de quemador, después los quemadores, previamente realizada la limpieza que hablamos recién. Y vamos a comenzar el montaje del piloto. Una vez que nosotros sabemos que ya está con sus 3 llamitas como corresponde, calentando favorablemente la termocupla, la llamita que va hacia el lado de la bujía no nos va a dar ningún tipo de servicio, pero nos va a avisar que por ahí está saliendo la cantidad necesaria de gas para que prenda bien, fácil y rápido. Y bueno, una de las 2 fundamentales, si bien las 3 son fundamentales, pero ustedes vieron que sin encendido piezoeléctrico una estufa puede funcionar. No puede funcionar sin termocupla o sin quemadores. Entonces, una vez que sabemos que las 3 llamitas están como corresponden, que la termocupla está siendo calentada a la temperatura que corresponde, no como un soplete, como hablábamos al principio, que tenemos la cantidad de gas necesaria del lado de la bujía para que cuando la chispa llegue se pueda prender bien, y la tercera, que sale en línea recta a los quemadores, está próxima a los mismos para que el contacto con el gas sea rápido, no se genere acumulación y no haya detonación. ¿Por qué se produce la detonación, Tano? Estamos hablando en estufas tiro balanceado.
La detonación se produce porque el volumen de la estufa es relativamente chico y el gas tiene un índice de explosividad del 14%. Si el 14% del volumen de la estufa se encuentra cubierto por gas, cuando toque en contacto con la llama o con la chispa, puede que agarre por la chispa, va a detonar. Para evitar todo eso, que la gente se asuste, que haya accidentes, se recomienda una limpieza por año. Nos vamos a encontrar que al momento de cerrar la tapa, ya sea con 2 tornillitos, los 16 tornillitos o lo que corresponda, vamos a tener una junta de amianto. Siempre va a haber una junta de amianto. Les diría, en el 85% de las estufas que he ido a ver, no está. ¿Altera en algo esto, Tano? En el funcionamiento verdaderamente no. Verdaderamente no. Pero si nosotros queremos que un artefacto sea verdaderamente estanco, como debe ser un tiro balanceado, tienen que estar todas esas juntas de amianto. A veces es difícil de conseguir, por supuesto. Amianto no se puede trabajar por el tema del cáncer y que, bueno, en una época nos obligaban a poner entre los bajo mesada, cuando uno instalaba una cocina, y teníamos bajo mesada a la izquierda, bajo mesada a la derecha, nos obligaban a poner placas de amianto para aislarlo de la temperatura. Hoy en día eso está prohibido. Entonces, por cuestiones de seguridad y comodidad, lo que podemos hacer es un pequeño cordón con sellador en silicona para alta temperatura. Todos ya saben cuál es el coloradito, generalmente de la marca Fastix. Otros hay, sí. Quiero que sepan que conviene más otro porque baja mucho el precio y es lo mismo. Pero bueno, el Fastix sabemos que resiste verdaderamente la temperatura. Una vez que hicimos todo eso, podemos decir que la estufa está funcionando bien. Obviamente, tenemos que tener la presencia de los 2 vidrios testigos. Uno era el que hablábamos, generalmente el que va sobre el piloto, que a veces la gente lo rompe, agarra algo contundente, le da y lo rompe para poder meter el fósforo, producto de lo que hablábamos, de los encendidos. Y el otro lo vamos a tener sobre la estufa, viendo inmediatamente lo que pasa dentro de la cámara de combustión. Si el piloto está prendido, si el quemador está funcionando. Lo que tenemos que lograr es que la mezcla estequiométrica sea lo más exacta posible. ¿Para qué? Para tener una llama como corresponde, una llama azul, una llama fiel, una llama que no genera monóxido de carbono. Siempre va a generar monóxido de carbono una combustión. La combustión del gas siempre va a generar monóxido de carbono. Pero en artefactos de cámara abierta tenemos que lograr que todo eso no exceda el 0. No sé si se entiende. En estufas de tiro balanceado hay mucha licencia con el tema de el escape de monóxido. ¿Por qué? Porque toma gas, toma aire del exterior, toma oxígeno del exterior para alimentar lo que es el piloto y la combustión del quemador y expulsa los gases de combustión afuera. Ahí viene el famoso, esto tira más afuera que adentro. Claro, te está sacando los gases para afuera. Te está obrando a modo convector del aire. El calor lo está tirando para afuera. Por eso, en los dormitorios,
única y exclusivamente, se puede instalar tiro balanceado. Después, bueno, en comedor se puede instalar, teniendo un par de precauciones, cualquier estufa, cámara abierta, tiro vertical en U, tiro balanceado, siempre y cuando estén las ventilaciones correspondientes, estufas de cámara abierta. Lo que no está aprobado son los hogares a leños, que son pantallas infrarrojas con unos leños muy decorativos y estéticamente lindos. Pero bueno, eso más o menos es para comentarle a aquellos amigos que preguntaban de qué va eso de la limpieza de estufas, dado que a mí me la hicieron y no he visto cambios, que generalmente uno, si la estufa está funcionando bien, la prendiste, llegó el primer frío del invierno, la prendiste, por ahí, producto de estar obviamente con la llave de paso cerrada, todo eso es aire. Por ahí el primer encendido nos va a demorar unos minutos, vamos a decir. Pero después, una vez que ya tenemos el caño que lleva gas al robirete lleno del combustible ya mencionado, el robirete cargado, ya después la estufa, si prende en forma, no digamos perfecta, pero en una forma satisfactoria, de todas maneras, si hay limpieza, puede que el cliente no note un cambio, porque no se hace para que cambie algo. La limpieza se hace para corregir lo que esté mal, alterando el funcionamiento del artefacto. También se hace para que no llegue la falla. O sea, la limpieza a veces se hace preventivamente. Vamos a prevenir que en cualquier momento esta estufa nos deje a gamba. Después, hay muchas licencias, como les estaba diciendo, con los tiros balanceados, porque tiran todo para afuera. Hay estufas que en el tiraje hay una mancha negra terrible. Eso es todo tizne que está generando y nosotros no estamos percibiendo. Lo podemos percibir mediante los visores testigos que campaneamos ahí, vemos la llama naranja, amarilla, pero no nos preocupa porque está funcionando bien. Bueno, te está manchando la pared afuera, generándote un consumo excesivo de gas que no estás aprovechando, que se está yendo crudo. Una vez terminada la limpieza y en el primer encendido inmediato, es normal ver que por ahí la llama en algún aspecto, en algunas partes, es naranja. Esa condición a la hora y media de uso, yo generalmente aconsejo 1 hora y media de uso para después juzgar los resultados de la limpieza, pero tienen que desaparecer. Todos sabemos cómo es una llama óptima de una hornalla. Bueno, en la estufa debe ser de las mismas características. Sé que van a salir un montón de preguntas. ¿Qué medida de calisuar llevamos? ¿Cuál es la medida correcta? ¿Por qué se puede suscitar que la explosión se dé de manera X? Bueno, ya vamos a hacer un video detallando. Lo vengo prometiendo, lo que pasa es que hay veces que son datos que no conviene mucho dar a conocer porque después le mandan y pasan las cosas. Entonces, pero vamos a hacer un video diciendo qué luz de inyector corresponde a tal poder calorífico, qué luz de inyector sirve para piloto de estufa, para piloto de termo, para piloto de estufa de cámara abierta. Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar. Yo en una época estaba
haciendo, tratando de dar un pequeño, llamémosle, cursito de gas, constaba de 10 bolillas, creo que llegué hasta la número 8, me faltaban 2, pero bueno, vi que no tenía demasiados adeptos, quedaron todos los capítulos mezclados, entonces bueno, decidí abortarlo porque consideré que por ahí no lo estaban valorando. Está bien, soy de hacer las cosas porque a mí me gustan hacerlas, pero bueno, algunos amigos me han dicho, yo estaba esperando que lo termines el coso del... Lo que pasa es que muchas situaciones es mejor hablarlas personalmente, o sea, en forma presencial. Algunas situaciones es mejor, obviamente, explicarlas en forma presencial. Haciendo una charlita, ustedes no tienen lugar a la repregunta. Y eso a veces resta al momento de querer dar por ahí una explicación sobre algo o generar determinado contenido. Sobre todo cuando se trata de contenidos parlantes y no tenemos el artefacto, el elemento mencionado sobre el banco, pudiéndoles mostrar, pudiéndoles graficar por qué y por qué de cada cosa. Por ejemplo, si se tratase de un termotanque, por decir algo, acá mismo les podría mostrar todo el funcionamiento de este tipo de quemadores de termo, que no son lo más común. Se darán cuenta que viene con sensores, que viene con determinadas cosas que por ahí los que están acostumbrados a los quemadores clásicos, puedo decir de fundición, o los conocidísimos de aluminio, esto por ahí, si no están en el tema, es chino básico. Pero bueno, nada, simplemente, ¿qué quiero decir? Que si se tratase de explicar el funcionamiento de esto, sería muy sencillo porque yo, al mejor estilo, soy cheto, les marco acá con la cosita, les digo, acá tenemos la bujía, acá tenemos el piloto que va a ser solidario con la termocupla. En este caso no tenemos sombrerito porque tenemos la termocupla a 45 grados, o sea que va a cruzar inmediatamente por la llama, dándole temperatura a la misma, la bujía que va a echar la chispa, y la llama que se va a hacer solidaria con el quemador al momento que el termostato le dé la señal de que se enfrió el agua, loco, ¿podés prender? Sí, ya te mando gas. Y te manda gas por este caño, subiendo por el quemador y tomando contacto con la llama piloto encendiendo. Pero bueno, eso era a modo resumen de lo importante que es tener los elementos. Pero no es difícil conseguir y mostrarlo. Pero bueno, quería, más allá de explicar para qué sirve una limpieza de estufa, porque parece que no, pero hay gente que no es un concepto con el que estén familiarizados. Yo no tengo ningún problema en evacuar sus dudas. En ese domicilio particularmente yo mostré una estufa, limpiamos 5, una en cocina, 3 en dormitorio y una en comedor. Bueno, es más o menos lo mismo. Cambia el poder calorífico y obviamente la potencia y las dimensiones de los quemadores. Nada más. Después, bueno, gente, nada. Miren lo que me compré. Estoy contento como Patricio Garay cuando le hablan de Stilson. Se compra una Stilson. Debe tener 17, 18 Stilson. Así que bueno, los invito esta noche
a una nueva charlita con el resumen del día, con el chapa chapa, con todo lo característico al canal del loquito. De una de las cartas del mazo que no sirve. Gente que es mejor perder que encontrar. El envidioso. Los invito con todas mis cualidades negativas, con todos mis defectos. Son maneras de decir, yo ya sé. Estoy siendo sarcástico. Hay que aclarar eso también, porque si no, bueno, los invito esta noche a una nueva charlita. No les robo más tiempo, videíto de jueves en la tarde para evacuar alguna duda. Nos vemos.